Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Circuitos Eléctricos 1. En este video vamos a continuar analizando lo que es el método de nodos. En el video anterior habíamos hablado a qué se refiere este método y habíamos dicho que, a diferencia del método de mallas, para el método de nodos debemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para poder hallar los voltajes en cada nodo. Una vez encontrados estos voltajes, podemos aplicar la ley de Ohm para poder dar solución a las diferentes incógnitas que se nos presente por cada ejercicio. Habíamos dicho que también por cada método de nodos puede presentarse distintos modelos de circuitos eléctricos, ¿no? Habíamos mencionado circuitos eléctricos con fuentes de corrientes independientes, circuitos eléctricos con fuentes dependientes, habíamos mencionado circuitos con supernodos, ¿no? Habíamos también hablado acerca de los pasos que debemos seguir para dar una buena solución a este método. Hay que recordar que debemos seguir los pasos porque así vamos a tener un mejor orden y no vamos a poder equivocarnos en los cálculos. En el video presente vamos a hablar acerca de un ejemplo de circuitos que contienen solo fuentes de corrientes independientes como primer modelo para el método de nodos. El enunciado nos dice: en el circuito mostrado de la figura, hallar V sub 0 aplicando el método de nodos. La figura es la siguiente. Nos dice: para resolver ejercicios aplicando el método de nodos, siempre debemos recordar los pasos que hemos indicado. Esto para llevar un mejor orden y un mejor desarrollo, ¿no? Bien, como primer paso era tener que el circuito sea plano, ¿no? Vemos ahí el circuito que es plano porque ningún conductor atraviesa al otro, está sobrepuesto del otro. Como otro paso teníamos que debemos obtener el circuito que sea claro y simple, reconociendo la simbología, ¿no? Nosotros podemos reconocer aquí en la simbología de las dos fuentes de corrientes independientes. Podemos reconocer la simbología de los elementos pasivos, en este caso resistencia, ¿no? Podemos reconocer que están en unidades de kilo, ¿no? Kilo ohmio, ¿no? Y sobre todo podemos reconocer la incógnita que es V sub 0, ¿no? Entonces, V sub 0 que pertenece a la rama eléctrica de 2 kilo ohmios, ¿no? Bien, una vez que ya nosotros tenemos estos dos pasos claros, que es el circuito claro y indicando las fuentes y los elementos, nosotros vamos a enumerar el número de nodos. Por ejemplo, si encontramos un nodo, lo vamos a representar como B1, otro nodo como B2 y así sucesivamente, ¿no? Depende del número de nodos. Una vez que hemos enumerado el número de nodos, nosotros vamos a escoger un nodo de referencia. El nodo de referencia va a ser aquel nodo que tenga mayor rama conectada. Y específicamente ese nodo va a ser el nodo tierra, cuyo valor va a ser 0, ¿no? Entonces tenemos la siguiente imagen. Hay que recordar primero el concepto de nodo. Un nodo eléctrico era la unión de 3 o más ramas eléctricas, ¿verdad? Mientras un nodo ficticio era la unión de 2 ramas eléctricas nada más. Para este método solamente se refiere a lo que son nodos eléctricos, más no rama ficticia. Por ejemplo, aquí tenemos una rama ficticia porque solamente tenemos la unión de 2 ramas eléctricas. En este caso es la unión de la resistencia de 2 kilo ohmios y esta otra resistencia de 2 kilo ohmios. No está representado, ¿por qué? Porque es un nodo ficticio. Entonces, acá tenemos representado un nodo B1. ¿Por qué está representado sí y este no? ¿No? Porque este es un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene más de 3 ramas conectadas. Vemos acá 2 ramas de resistencia y 2 ramas de fuente de corriente. Vemos acá otro nodo que también tiene 4 ramas conectadas. Una rama que es una fuente de corriente y 3 ramas de resistencia, ¿no? Vemos acá un tercer nodo que está representado. ¿Por qué? Porque este nodo también tiene 4 ramas conectadas. Vemos acá la rama de la fuente y 3 ramas de resistencia, ¿no? Todo esto es un solo nodo, es un solo punto. Si lo juntamos, queda en un solo punto. Entonces vamos a nosotros representar a este B3 como el nodo de referencia, llamado tierra, y va a ser igual a 0, ¿no? Una vez que hemos nosotros cumplido este paso de enumerar el número de nodos, el siguiente paso es obtener las ecuaciones de nodo, ¿no? Como tenemos las fuentes de corriente independiente únicamente en este circuito, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Pero antes de eso debemos recordar algo. Debemos obtener la fórmula con que nosotros vamos a poder encontrar la incógnita. Entonces, por ley de Ohm nosotros sabemos que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, pero desarrollando las ecuaciones de nodos mediante este método, no vamos a obtener corriente como en el método de mallas, vamos a obtener voltaje de nodos. Entonces, no podemos obtener corriente, no podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Qué otra cosa podemos aplicar? Si nosotros mediante este método vamos a poder obtener B1 y B2, entonces vamos a saber que acá B2 va a ser toda esta rama, ¿no? El voltaje obtenido B2 va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, el voltaje en esta rama va a ser B2 menos B3, pero como B3 vale 0, entonces el voltaje en la rama va a ser solamente B2. Si obtenemos este voltaje acá y tenemos esta resistencia y nos piden este B sub 0 acá, ¿qué se le hace familiar una fórmula?
no sería poder aplicar lo que es el divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces podemos aplicar divisor de voltaje para obtener V sub 0. ¿Y a qué sería igual V sub 0? Al voltaje de esta fuente, en este caso va a ser representada como una fuente, el voltaje V2 por la resistencia perteneciente, que es 2 kilo ohmios, entre la sumatoria de la resistencia, que sería 4, ¿no? Este no se suma porque este supuestamente es como una fuente representativa, ¿no? Por V2. Entonces va a ser V2 por 2 entre 4, ¿no? Y así vamos a obtener la fórmula para hallar la incógnita. Va a ser V2 por 2 kilo ohmios entre 4K, ¿no? Simplificando esta expresión nos va a quedar que V sub 0 es igual al voltaje del nodo 2 entre 2. Ya una vez que hemos dicho que tenemos la expresión para poder hallar nuestra incógnita, nosotros vamos a pasar a obtener las ecuaciones de nodo, ¿no? Primero, para hallar la ecuación del nodo 1, concéntrese en la imagen de acá, lo he copiado para no estar regresando a la presentación anterior. Les voy a decir algo. Todas las fuentes que salgan del nodo va a ser negativo y todas las fuentes que ingresen al nodo positivo, ¿ya? Siempre hay que recordar eso. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff que nos decía corrientes que ingresan es igual a las corrientes que salen, las corrientes que ingresan al nodo nosotros lo vamos a representar en función de voltaje por resistencia. Perdón, voltaje entre resistencia, porque según la ley de Ohm, voltaje entre resistencia es corriente. Entonces, para este primer nodo V1 vamos a tener esta rama. V1 menos V3 entre 3K va a ser igual a la corriente, ¿verdad? Pero como V3 es igual a 0, solamente va a quedar V1 entre 3K, como lo podemos obtener aquí. Más otra rama con resistencia acá, V1 menos V2 entre 6K, listo. Igual a las fuentes que salen del nodo es negativo, entonces acá hay una fuente y acá hay otra fuente. La fuente de acá vale menos 2 por 10 a la menos 3 mili y acá menos 4 por 10 a la menos 3, porque también es mili. Entonces esta es nuestra primera ecuación de nodo, que la vamos a simplificar a su máxima expresión. Haciendo mínimo como un múltiplo va a ser 6, ¿no? 6 entre 3, 2. 2 por V1, 2V1. 6 entre 6, 1. 1 por V1, V1. 1 por menos V2, ¿no? Entre 6 por, ya no K, sino 10 al cubo de kilo, ¿no? Es igual a, sumamos acá, menos 2, menos 4, menos 6 por 10 a la menos 3. Pasamos esto a multiplicar y acá sumamos 2V1 más V1, 3V1 menos V2, 6 por 6, 36, con el negativo menos 36. 10 al cubo por 10 a la menos 3 va a ser 10 a la 0, pero 10 a la 0 es 10 a la 1. Entonces esta expresión número 2 va a ser nuestra primera ecuación de nodo. No vamos a tener dos ecuaciones porque acá tenemos dos nodos, el tercer nodo es de referencia nada más. Bien, entonces vamos a obtener la ecuación para el nodo B2. De igual forma, B2 menos B3 entre 12K, pero como B3 vale 0, solamente va a ser B2 entre 12. Acá tenemos otro, B2 menos B3 entre 4K, porque acá hay dos resistencias en serie, lo vamos a sumar. Pero como B3 vale 0, sería B2 entre 4K. Y por último, B2 menos B1 entre 6K va a ser igual a la fuente que ingresa. Como ingresa es positivo, va a ser 2 por 10 a la menos 3, como podemos observar acá. B2 entre 4K más B2 entre 12K más B2 menos B1 entre 6K es igual a 2 por 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3 de mili, ¿no? Acá vamos a obtener el mínimo con un múltiplo que va a ser 12. 12 entre 4, 3 por B2, 3B2. 12 entre 12, 1 por B2 más B2. 12 entre 6, 2 por B2, 2B2. 12 entre 6, 2 por menos B1, menos 2B1, ¿no? Es igual a 12 por 10 al cubo de kilo, es igual a 2 por 10 a la menos 3 de mili, ¿no? Entonces vamos a pasar a multiplicar acá y sumar 3B2 más B2 más 2B2, 6B2 menos 2B1. 12 por 2, 24. 10 al cubo por 10 a la menos 3, 1. Entonces ordenando esta ecuación y sacándole la mitad, menos B1 más 3B2 es igual a 12. Esta tercera expresión va a ser nuestra ecuación número 2 del nodo B2. Entonces, una vez que ya obtenemos nosotros las ecuaciones de nodos, vamos a ordenar estas ecuaciones y vamos a desarrollar para poder obtener el voltaje en cada nodo. Entonces, de la ecuación 2 y 3 nos dice, multiplicamos por 3 a la ecuación 3 y le sumamos luego con la ecuación 2. Lo vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? Vamos a multiplicar por 3, acá la ecuación 3 sería menos 3B1 más 9B2 es igual a 36. Y sumamos con la ecuación 2, 3B1 menos B2 es igual a menos 36. Sumamos acá, se va a desaparecer la variable B1 y nos va a quedar en función de B2. 9B2 menos B2, 8B2 es igual a 36 menos 36, 0. Por lo tanto, B sub 2 es igual a 0. Según
nuestra fórmula para hallar la incógnita, nosotros teníamos que encontrar b sub 2, ¿no? Entonces ya la encontramos. Reemplazando en la ecuación 1 que era para hallar nuestra incógnita, nosotros vamos a tener que la incógnita que va a ser b sub 0, b2 entre 2 va a ser igual a 0. Entonces la incógnita que nos pide va a ser 0, ¿no? No va a haber tensión, 0 voltios, ¿no? Bien amigos, es así como nosotros podemos desarrollar ejercicios con el método de nodos. En este caso el modelo a emplear fue circuitos eléctricos que contienen únicamente fuentes de corrientes independientes, ¿no? Ya en el siguiente video vamos a hablar acerca de otro modelo, ¿no? Así que amigos, los espero en el siguiente video para poder continuar analizando este método tan interesante.